Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas. Yo soy Óscar Amati León y este es el podcast Cuando la religión entra al poder, un programa producido por el Centro de Investigación en Religión y Política, CIERP. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Mi compañero se llama Miguel Castro y estará conversando conmigo sobre lo que le prometimos la semana pasada, es decir, hacer un trabajo de análisis del contenido de lo que es el informe, el manual sociopolítico para cristianos, este documento que fue presentado en el Congreso gracias al trabajo del despacho de la congresista Jáuregui y que fue presentado con su título de manual y que nosotros le encontramos ya el título completo, que es Progresismo, la rebelión contra Dios. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Y buenas noches, buenos días también a todos los que nos siguen en las redes. Estamos aquí con un nuevo episodio del podcast, como tú lo has llamado, cuando la religión entra al poder. Y realmente que la religión entraba al poder, pero la religión desde su vertiente fundamentalista. Y así que lo que vamos a ver hoy es desmenuzar este libro para hacer un análisis del contenido que tiene. El libro no es muy grande, no es algo que es muy pomposo el título, pero tiene algunas ideas que vale la pena comentar. ¿Y tú crees que vamos a poder en este corto tiempo y gracias a la paciencia de nuestro público podremos analizar cuántos temas son los que hay? Mira, en total tiene 17 capítulos, tiene ¡Wow! unos 15 temas, bastante, pero Okay. vamos por partes a ver hasta dónde llegamos. Como dijo el destripador. Muy bien, adelante. Así es. Te voy a compartir en pantalla el índice de este Ajá, libro. La semana anterior ya habíamos estado hablando sobre algunos temas. cierto. Entonces, quiero mostrarte más o menos qué es lo que tiene los primeros capítulos. Mira, en primer lugar, el libro habla sobre los actuales movimientos progresistas, el Uh-huh. peligro de ignorarlos. En estos grupos, el progresismo es el nuevo cuco, es como si hubiésemos regresado al macartismo de la Guerra Fría Uh-huh. y se Donde hubiese se hablaba del reemplazado comunismo, ¿no? comunismo por Eso. progresismo. Así es. Comunismo es del diablo ahora. Y realmente lo dicen, ¿ah? Sí, es cierto. Entonces hay una introducción de unas páginas y empieza con la definición. ¿Qué es el progresismo? Fundamentos y objetivos. Y empieza el capítulo 3 y ahí tú podrás hablarnos porque tú has investigado este tema sobre la ideología de género. Dice concepto, bases simbólicas y el diseño de Dios. Dinos, Eso. en tus investigaciones, ¿qué has encontrado sobre este instrumento, este constructo de la ideología de género? Bueno, primero que nunca leemos en todos mis años, digamos, yo ya tengo mis añitos, como se puede notar, y a lo largo de toda mi trayectoria, mi carrera, en tanto mi formación profesional como ya en mis años de egresado y como investigador, la construcción que se llama ideología de género no existe, ¿no? Y no existe porque esta es una creación de manera mucho más reciente. Los estudios de género tienen muchos años. En cambio, la ideología de género es una frase que intenta ser descalificadora en las palabras de este neoconservadurismo que intenta, pues, digamos, juntar dos conceptos, el concepto de ideología y el concepto de género. Es como si yo dijera, permítame la expresión grosera, ¿no? La basura de Oscar, ¿no? Si yo digo, refiriéndome a alguien como la basura de Oscar, ya no estoy hablando de Oscar, estoy hablando de Oscar calificado automáticamente como una persona basura, como alguien detestable, como alguien degradado, en fin, ¿no? Algo horrible. Entonces, cuando yo digo la basura de Oscar, es como cuando yo digo la ideología de género, que es como decir las mentiras que esta cosa que se llama género tiene para ti, ¿no? Lo que nosotros hemos estudiado a lo largo de nuestra vida profesional, académica, seria, son el enfoque de género
los estudios de género, ¿no? Una versión, no voy a decir objetiva, porque nada en las ciencias sociales es completamente objetivo, pero sí una versión más seria que se basa en la lógica científica, es decir, el avance de las ideas, los conceptos, mediante la verificación y la comprobación de hipótesis. Entonces, si alguien no está dispuesto a trabajar sus propios conceptos o sus propias hipótesis o sus propias ideas, dejándolo al juicio de la evidencia, la presentación de pruebas, la experimentación o lo que fuese, sino que solamente nos lo quiere imponer como si fuera un concepto caído del cielo, entonces ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces la ideología de género es una cuestión de marketing, ¿no? De marketing, eh, ¿cómo llamaríamos? De aquellos que intentan construir un contradiscurso a los avances de las teorías de género. Y eso es triste. Y una nota con la que termino mi pequeño comentario sobre este capítulo es que, mira, ¿cómo será de vacío la parte de la búsqueda de antecedentes, ¿no? Que curiosamente, en su intento de descalificar al enfoque de género, él dice, bueno, el autor, los autores, quien lo haya escrito, dice, la ideología de género se remonta a Simone de Beauvoir, ¿no? Desde 1949, etcétera. Pero intenta hacer esa asociación como intentando colocarlo en la línea, ¿no? Del existencialismo marxista, posiciones feministas iniciales, etcétera, pero no lo conecta con un documento que es fundamental, ¿no? ¿Dónde se empieza a hablar de ideología de género? En el informe que preparó la Conferencia Episcopal Peruana, permíteme que me refresque un poco, en 1998, siendo el presidente, no, el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Oscar Alzamora, dentro de lo que es la Conferencia Episcopal Peruana, se prepara un informe que se llama Ideología de Género, sus peligros y alcances, que ha sido reeditado en años posteriores, pero que en el año 98, basándose en lo que se llama el informe O'Leary, que es un informe que se hace como una crítica al avance de los derechos del movimiento de derechos de las mujeres en el mundo, y es ahí donde los sectores integristas católicos y fundamentalistas evangélicos empiezan a utilizar el término ideología de género como su gran constructo teórico, que en el fondo tampoco lo es. Eso es, Miguel, lo que yo tendría en estos momentos para comentarte puntualmente sobre el tema ideología de género. Si alguien quiere debatir el tema con más información, con un mayor alcance, pues bienvenido sea, pero honestamente, desde un punto de vista súper académico, eso es lo que hay, ¿no? Y lo que hay, desgraciadamente, termina siendo una burda desvirtuación, lo que encontramos en nuestro famoso manual al que estamos haciendo referencia. Sí, tienes mucha razón. Y hay que recordar o conectar que tú mencionas el tema de Simone de Beauvoir. Qué coincidencia que los libros de Lage también mencionen el mismo origen. Es como si hubiese una especie de una matriz de pensamiento de la cual sacan varios libros, autores, ¿no? Una especie de fuente original, de fuente primigenia. Y por otro lado, hay que recordar también que la Universidad de Navarra es uno de los nuevos propulsores del concepto de ideología de género y que le está dando un estatus académico. Porque hay muchos estudios, por ejemplo, en las universidades que están asociadas al catolicismo conservador y al integrismo, y sobre todo las relacionadas con el Opus Dei, que tratan de darle la fachada, la forma de un constructo académico. Claro, están tratando de darle respetabilidad a algo que es impresentable. O sea, sí, no, es como buscarle la cuadratura del círculo. Lo pueden hacer porque tienen poder, tienen recursos, tienen acceso a loros repetidores también que se sienten doctores. Y ese no es un buen método, ¿no? Digamos,
el uso, oh, hay dos Miguel ahora, bienvenidos. Ah, no, ya se fue uno. El uso del poder como un criterio de la verdad académica parece bastante detestable, ¿no? Así es. Bien, entonces ya hemos visto el capítulo 2 sobre ideología de género. Luego el capítulo 3 habla sobre el aborto. Ah, Voy a sí. volver a compartir ahora la siguiente. Y quiero que notes, y también nuestros televidentes, que noten el enfoque. Mira, hablan sobre el tema del valor intrínseco de la vida, algo de lo cual todos estamos de acuerdo. Y luego mira cómo hay un pensamiento maniqueo, una mirada binaria de la vida. ¿Cómo Ya, así? Se confronta pro-life o pro-choice. Pro-choice. ajá, Vida versus muerte. O sea, ya, ellos se autodenominan pro-vida, pero han dejado que todo lo que no sea ellos se identifique con la muerte. ¿Qué así es. opinas de eso? ¿Qué te parece? Bueno, primero una distorsión de las alternativas, porque pro-life en inglés es pro-vida. Y Sí, pro-choice tiene que ver con pro-elección, así pro-decisión, es. no con Así es. pro-muerte, ¿no? Así es. Pro-death, pro-death debería ser, ¿no? Así Si es. quieren una opción pro-muerte. Pero, Sí, y también no solo es dual, binario, ¿no? Sino que es como tú dices, maniqueo, ¿no? ¿Eso qué significa? Yo estoy en lo correcto, tú estás en el error. Ese es el formato con el que esta gente que la pega de abogados, teólogos, doctores en divinidades, etcétera, o doctores en ministerios, porque esa es ¿no? Es la forma velada de adquirir respetabilidad cuando uno no tiene la capacidad para hacer el doctorado, ¿no? Te consigues un doctorado en ministerios, ¿no? Dado por la Universidad de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y a partir de eso, entonces empiezas a estructurar un prestigio que no te respalda el de una trayectoria académica. Porque saltar, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los músicos, saltar de organizar actividades musicales a escribir un manual sociopolítico para cristianos, hay una distancia. Y así como yo no pretendería realizar una operación de cerebro abierto, ni conducir un avión con pasajeros, porque no es mi formación, de la misma manera, la gente que escribe debería tener unos centímetros de vergüenza y tomarse unas pastillas de ubicaína para ubicarse en cuál es el ámbito de su especialidad y no andar dando pena o vergüenza ajena escribiendo cosas como esta. Y doblemente responsable quien los difunde y los publica como si fuesen um, verdades eternas, descubrimientos certeros, ¿no? La brújula que nos va a permitir desentrañar el entramado de los negociados de las ONGs, etcétera. Eso me parece altamente ridículo y peligroso. sí. Tú has dicho algo importante, porque en el mundo evangélico y en el mundo católico existen algunos referentes académicos muy importantes que han analizado la vida social, la economía, las políticas públicas, pero esta congresista, la congresista Milagros Jauregui, al presentar este libro como una especie de producto académico terminado, que las iglesias deben usarlo como manual, lo coloca en un pedestal y queda como la única referencia de pensamiento para todos los evangélicos, lo cual es muy peligroso. Así es. Y si lo quiere presentar, que lo haga en su congregación, ¿verdad? ¿Por qué Así presentarlo en el es. Congreso? Así es. En su congregación donde cobra en dólares por diplomados y por CDs. No, pues está bien. Aquel que quiera y quiera Sí, consumir así eso, es. que vaya, ¿no? Hay libertad de mercado, como dicen. Pero ¿por qué utilizar recursos del Estado, espacios públicos, para promover no solamente un producto deteriorado, sino un producto de riesgo de consumo? Esto debería tener todos los octógonos, ¿no? Indicados ahí, Ujú. colocados, para que la gente que lo, entre comillas, compra, lee y intenta formarse con esto, entienda los riesgos que está corriendo al consumir este tipo de fraudes. Así es. En el mismo capítulo hay dos puntos más que quiero comentar. Primero, el tema Claro. del mandamiento del no matar, que Uh-huh. bíblicamente
es un concepto bastante espinoso, porque sobre todo el Antiguo Testamento tiene una conceptualidad rica en relación a la muerte, al asesinato, y aquí se ha tomado el Éxodo 20 como un mandamiento absoluto. Es primer Ujú. punto. Y el segundo punto que a mí me ha atraído mucho la atención es el 4.7. A Dice, ver. ¿quiénes financian millonariamente el abortismo? Y Ajá. si te das cuenta, desde el observatorio hemos hecho un seguimiento a todas aquellas ONGs, organismos que están detrás del acoso al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Ah, sí, es cierto. buscando que se derogue la actualización del protocolo. Entonces, uno se da cuenta que esta estrategia que está utilizando la congresista Guayo no solamente es ella como congresista, no solamente es Juliana Caxia con su asociación Origen Vanguardia, no solamente es Carlos Polo con el PRI, no solamente es la media, sino que detrás hay más personas, más actores políticos que buscan desprestigiar y estigmatizar a las organizaciones internacionales y nacionales que tratan de apoyar la libre elección. Es que yo siento que en el fondo aquí estamos ante un caso de lo que podríamos decir, el dicho dice, el ladrón juzga por su condición, ¿no? Intentando seguir la ruta del dinero, el famoso follow the money, uh, está creyendo, ¿no?, que rastrear los orígenes de el financiamiento de algunas organizaciones que tienen años en este trabajo, o sea, en salud sexual y reproductiva, ha habido desde los propios organismos de Naciones Unidas, llamemos UNFPA, por ejemplo, ha habido una vocación de apoyar la situación de desigualdad que existe, de ignorancia, desconocimiento que existe en regiones como la de América Latina, donde si no inviertes dinero en formación, educación, capacitación en este rubro, las cosas nunca se van a revertir. Ahora, me parece curioso mencionar la anécdota que, ¿cómo se llama el autor de Historia de la Evangelización en el Perú? Kessler, ¿no? La historia que Juan Kessler relata respecto de uno de los héroes misioneros antiguos de la antigua fe de la Iglesia Evangélica en el Perú, ¿no? El famoso Juan Ricci. Y Kessler narra en su libro La historia de la evangelización en el Perú que Juan Ricci, sensibilizado por la cantidad de mujeres evangélicas que tenían un gran número de hijos, decidió vender en la gloriosa, actualmente existente librería El Inca, en Girón Pachitea, en el centro de Lima, decidió vender casi como de contrabando métodos anticonceptivos y cartillas informativas para las señoras a fin de que éstas pudiesen utilizarlos de manera a veces hasta a escondidas, porque ellas mismas narraban que sus esposos no querían que ellas se cuidaran de tener un mayor número de hijos o de controlar su propia maternidad. Esto le trajo a Juan Ricci muchos problemas porque mucha gente empezó a hablar mal de ese gesto. Sin embargo, miremoslo, ¿no? Estamos hablando de la primera parte del siglo XX, 1930 y tantos a 1950 y tantos probablemente, y alguien que desde afuera tiene que tomar conciencia de un problema nacional para el cual los propios peruanos y peruanas nos tomó otro gran tiempo asumirlo y que ahora estos hijos herederos de Ricci, en alguna medida, pretenden retroceder a los caminos anteriores, no solamente a la puesta en vigencia de los principios del Estado laico que permiten obviamente ahora la adquisición de métodos anticonceptivos tanto por las vías del Estado peruano como por recurrir a una farmacia, pero ahora quieren cuestionar esta cultura, ¿no? Y ahora la llaman cultura abortista, cultura Ujú. antivida, ¿no? Y encima hasta la píldora del día siguiente, ¿no? En su infantilismo e ingenuidad la incluyen, ¿no? Como una cuestión de principio abortista. ¿Qué te pareció a ti, Miguel, la primera parte de lo que dijiste? Es decir, que los antiderechos están colocando el tema del aborto negando que sea un derecho,
¿Dónde encuentras ahí la trampita de la argumentación? Claro, Para decirlo, ¿es el aborto un derecho? claro, ese es el punto bien, eh, es una astucia retórica, porque lo que ellos están, lo que ellos han buscado siempre es envolverte en un discurso, en una narrativa. Lo que se propugna y lo que ellos consideran el progresismo y todo eso es la libre decisión, que las mujeres sean, primero en general, las mujeres sean capaces de tomar decisiones respecto de sus cuerpos. Y en segundo lugar, que es lo más grave que pasa aquí en la maternidad de Lima, que existan protocolos, que exista atención para niñas que han sido abusadas. Tú recordarás el caso de Camila y la recomendación de Naciones Unidas respecto al Perú. Y es precisamente contra esto a lo que se oponen los antiderechos, a que no exista, ya sabemos que no va a existir en un tiempo el aborto, la libre decisión para mujeres, no va a haber. Pero lo que se están oponiendo ellos es a que no existan atención, tratamiento para niñas. Y recuerda que la ONU ha dicho que obligar el embarazo a una niña es tortura. ¿Qué estamos hablando Así aquí? es, Que ellos están en pro-tortura. así es, así es. Yo pienso en lo personal, sé que estoy hablando de un campo que no me compete, porque creo que las primeras y probablemente las más indicadas para hablar de esto serían mujeres, porque son las Así que es. finalmente tienen ante ellas las tomas de decisiones. Pero yo creo que nadie anda orgulloso de decir, yo aborté, o sea, me siento feliz de comunicarlo, ¿no? Yo creo que detrás de un aborto hay un proceso de decisión en el cual aquellos que nos identificamos con una formación en la fe, por ejemplo, tenemos que acompañar, ayudar en el proceso de toma de decisión y apoyar la decisión que la persona, en este caso la mujer, tome referente a lo que quiere decidir con respecto a la continuidad de su embarazo. Cualquier otra forma de imposición, de ofrecerle, mira, tenlo porque yo te voy a dar pañales, o tenlo porque después lo puedes, ¿cómo le dicen? Lo puedes dar en adopción, etcétera. Son formas de manipulación y de afectación a su derecho a la libre decisión sobre el futuro de sus cuerpos. Y respecto a lo que decías de las niñas, hay que tener en cuenta que el principio está también referido a los temas de salud, ¿verdad? Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, se puede optar, ¿no? Es un protocolo que también está establecido, se puede optar por la supresión de la vida del niño, porque de alguna manera se pone en riesgo la continuidad de la vida de aquella persona que le va a dar continuidad a la vida. Y entonces dice, en el caso de la niña es diferente, pero no es diferente, porque la salud no solo se afecta o se pone en riesgo por medios biológicos. ¿Qué de la salud mental de esa madre niña, ¿no? Obligada por 9 u 8 meses a llevar una continuación de embarazo sobre la cual ni entiende? La mayoría de estas niñas han sido violadas y violadas por miembros de sus propias familias, lo cual estas iglesias también muchas veces terminan por esconder. Y se le niega que esto sea un tema de salud. También es un tema de salud, o sea, reducir la salud al plano exclusivamente clínico o biológico es otra de las patrañas y de los argumentos traídos de los pelos que esta gente que se hace llamar pro vida y pro familia nos quiere endilgar en bodrios como el que estamos hoy día comentando. Así es. Y para cerrar, me has hecho recordar un episodio lamentable de dos conductoras que son muy importantes. Uno es la directora de ILAD Media, Camila Craig, Oh. y la otra es Paola Martínez, es una asesora parlamentaria. Mm. Ellas estaban en una entrevista justamente hablando del tema del protocolo de la maternidad
Y realmente yo no entiendo cómo dos personas que dicen ser creyentes, evangélicas o cristianas, pueden llegar al punto de burlarse de el daño mental que puede sufrir una mujer. Una de ellas decía, ay, me da ansiedad, voy a abortar. O sea, a ese nivel de deshumanización se ha llegado en los antiderechos, que ya no les importa nada, no les importa que haya niñas violadas, y se burlan de una manera, pero atroz. Sí, definitivamente. Es, es parte de su juego. Y como Sí, diríamos, hablando un poquito de lo que decíamos de sigue el dinero, es parte de su negocio, ¿no? Sostener lo sí. que están sosteniendo muchas veces son caricaturas que estoy seguro que ellas mismas en situaciones semejantes no asumirían, ¿no? No asumirían, pero que tienen que hacerla porque tienen que adaptarse a quienes pagan sus sueldos, ¿no? Ujú. Basta mirar algunas transformaciones que se han producido en las identidades de varias de las personas que acabas de mencionar y uno se da cuenta cómo, ¿no?, la gente dice cosas en función del público que quiere que se la escuche. Nosotros Sí, aquí en este programa nunca tenemos el interés de caerle bien a la gente. Es más, asumimos que muchas de las cosas que estamos diciendo no les van a gustar, porque mucha gente está programada para aceptar como palabra divina las recomendaciones de esta gente sin experiencia y sin trayectoria. Y sin embargo las decimos, no porque querramos simplemente darnos las de radicales, de contradictorios, etcétera, sino porque estamos hartos del maltrato a la verdad, del maltrato al conocimiento científico y del maltrato a la ética. Creo que son tres elementos en la propuesta que tenemos como CIERP que son no negociables, ¿verdad? No vamos a estar difundiendo mentiras sabiendo que son mentiras de manera intencional. No vamos a estar haciéndolo porque sería una traición a nuestra formación profesional y a nuestro compromiso ético, que es también un reflejo de nuestra propia espiritualidad. cierto. Pasamos al capítulo 5. Este es un Ay, tema ay, ay. interesante porque habla de economía y gestión pública, de la riqueza, la pobreza. Es un tema que me hace recordar a los postulados de Nozick y que desnuda la orientación política de la economía de estos personajes, de estos grupos, que no es otra que la reducción mínima del Estado, el emprendedurismo y, como dice el 5.2, Dios no prohíbe las riquezas ni condena a los ricos. O sea, lo dicen literalmente. Ah, sí. Yo no le daría más valor a esto que una justificación para las billeteras que pagan productos como este. Como sus asociados son gente que tienen negocios, que tienen supuestamente una buena posición económica, producto de los negocios que han hecho al interior de sus propios movimientos religiosos. Entonces, este es un calma conciencias, ¿no? Yo no veo nada relevante Sí, ni en términos bíblicos así es. ni en términos académicos que desde mi punto de vista valga la pena comentar. Sí, y mira, ese contenido porque es un tema muy importante, habla de la redistribución del ingreso, de la pobreza, la caridad individual. Son 4 páginas. ¿Qué Sí. puedes decir en 4 páginas sobre temas tan profundos? El capítulo 6 habla de un tema que es furor en los grupos fundamentalistas y antiderechos, es el globalismo. Recuerden que el último libro de Agustín Laje, precisamente, que ha llevado su doctorado en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, es el globalismo. Y esta es una corriente bien interesante que tiene el terreno fértil en este contexto en el que Trump pisotea el derecho internacional, hay un genocidio en vivo y en directo en Gaza, que está durando más de un año, hay una guerra que no acaba en Ucrania, y este concepto permite desacreditar a los organismos internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OMS, y dice,
Perspectiva bíblica sobre el globalismo, Agenda 2030 y su carácter globalista y progresista. ¿Qué piensas de esto? Bueno, que están tratando de demonizar procesos vinculados al desarrollo de los derechos humanos, ¿no? La doctrina de derechos humanos que hay detrás, acumuladas como antecedente, como jurisprudencia, que de alguna manera a través de los diferentes órganos del sistema, tanto interamericano como del sistema mundial, pues van arrojando luz sobre lo que es, por ejemplo, no sé, la discriminación, ¿no? Antes se entendía que solamente era un asunto netamente racial. Sin embargo, hoy día la discriminación tiene muchos más ángulos que el desarrollo de la doctrina ha permitido contrastar con la realidad que ocurren, las denuncias, los procesos que se siguen, y entonces los diferentes tribunales van emitiendo un concepto cada vez más completo. Y uno va leyendo, por ejemplo, en un documento de derechos sobre niños o sobre niñez, un concepto que puede ser adoptado para situaciones de violencia contra la mujer. Entonces, este desarrollo a ellos les altera profundamente. Y para evitar contraargumentar en términos ya sea teóricos o académicos, pretenden utilizar un ismo, ¿no? A lo largo de la historia siempre se ha intentado colocar como ideología del otro, porque la ideología siempre es la del otro, los diferentes ismos, ¿no? ¿No? Entonces hablaban de marxismo, existencialismo y ya cosas más estrambóticas como globalismo, ¿no? Sin acordarse que también existe algo que se llama cristianismo, ¿no? Y que ahí sí no les va a gustar que sea una desvirtuación ideológica, ¿no? Ahí sí van a decir que es la pura y santa verdad. Entonces, hablar de agendas 2030, hablar de, como sugiere el texto, de gobierno mundial, de Illuminatis, ya lo único que falta es que entren a tallar los caballeros templarios, ¿no? Que el clan de Bilderburg, en fin, o sea, ¿cuántos otros libros, el Código Da Vinci, cuéntame, o sea, ¿de qué otro libro de ciencia ficción vamos a estar hablando? ¿No? Detrás de estas tendencias, lo único que yo veo es ideología pura y de mala calidad en torno a desvirtuar procesos que son globales o mundiales. Es evidente que vivimos en una casa común. Es evidente que detrás de nosotros hay una conciencia profundamente ecuménica o debería haberla. Porque lo que pasa, ¿no? En términos, por ejemplo, de cambio climático en una región alejada en el Nepal, va a tener efectos, ¿no? Latentes, residuales, efectivos, en lo que va a suceder en el resto de la casa. No se puede hacer pruebas nucleares, ¿no? En determinada zona deshabitada y creer que eso no va a tener efectos que repercutan en la calidad de vida de la gente. O sea, negar eso es como una persona que ve que se le ha vaciado los frenos, está en bajada y encima apretar o pisar el acelerador, ¿no? Creyendo, ¿no? Que de alguna manera va a encontrar una solución de esta manera absurda al problema. O sea, negar la existencia de problemas que nos afectan a todos porque somos criaturas interdependientes es no estar ubicado en el mundo. Definitivamente, estar fuera de este mundo en el peor sentido de la palabra. Sí, y cuando uno lee esto del globalismo, de la Agenda 2030, es interesante que hay una conexión con la escatología de los años 90. Es como si el globalismo fuera una escatología secularizada. Antes se decía, yo recuerdo incluso que en la iglesia decían, va a haber el anticristo y el anticristo va a unir a todas las naciones y va a traer paz al mundo. Entonces, ellos dicen que el globalismo, bueno, entre muchas cosas, dicen que el globalismo quiere eso, ¿no? Que haya unión entre los pueblos, una sola moneda, un solo lenguaje, una sola ideología. Ya Es una solo especie falta de el falso profeta y la bestia. Sí, y listo, y se completó la escatología fundamentalista de los 90. Sí, mucha Sí, escatología ficción, desgraciadamente, ¿no? así es. El capítulo 7 es Oye, súper interesante. sí, te iba a decir eso. Este capítulo es potente, ¿no? Así es, realmente es muy poderoso. 8 páginas, pero muy bueno.
Pero no necesariamente porque nos aclara las cosas, sino porque las intenta confundir. Sí, por lo que dice, ¿ah? Sí, El capítulo 7, voy a poner en pantalla para que lo vean dale. nuestros amigos. Ahí está el capítulo 7. ¿Qué es lo que está hablando? Habla de feminismo, homosexualismo y unión civil, temas bastante importantes. ¿Estamos en el mismo capítulo? A ver. Sí, el 7. Yo no veía lo de homosexualismo acá. Y Está en el unión 8, civil. Ah, ok, es el perfecto. 9, Vamos al sí, 7 primero. así es. ¿Cómo les duele esto de la destrucción del sistema patriarcal, no? Parece que se Sí, les estuviera cayendo un pilar de su fe cristiana. Qué sí, horrible. un dogma suyo ha muerto. Pero lo quieren resucitar y todavía lo quieren Sí, resucitar como idealizado, o sea, así es. literalmente una resurrección en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero para Sí, hacerlo, no son honestos, no son sinceros de decir lo que queremos es mantener el poder del hombre sobre la mujer justificado con nuestro manoseo bíblico que le llaman interpretación, sino que en vez de hacer eso sinceramente y decirlo, y yo creo que mucha gente lo aceptaría, hombres y mujeres dentro de su feligresía, pero lo que intentan hacer es descalificar al otro o a la otra, ¿no? sí. Decir que feminismo es violencia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Inmediatamente utilizar el término radicalismo feminista, lo único que les faltó fue decir feminazis, ¿no? Y la hubieran Sí, completado, la hubieran ya es completado. sí, Qué sí, yo creo horrible. que lo quiso hacer, pero de repente en el interior, ¿no? Pero así, sí, sí, exactamente. Otro punto importante en este tema es que para ellos, todas las posibles vertientes del espectro feminista, es decir, el feminismo socialista, el feminismo lésbico, el blanco, el liberal, el anarquista, todo para ellas es Lo feminismo mismo. como un cuerpo unitario, un monolito, y por lo tanto es mal. ¿Eh? Curioso, ¿no? Recuerdo que Laje decía en su libro, el libro negro de la nueva izquierda, decía que la primera ola del feminismo, el que buscaba el sufragio, era un feminismo bueno, etcétera. Él decía eso. Pero cuando escuchas a Paula Martínez, que ya hemos hablado de ella se radicaliza tanto que dice, no existe ni ha existido feminismo bueno. Todos son malos. Todos son antivida, todos son pro muerte. O sea, a ese nivel de odio vas a llegar a ver en este grupo de fundamentalistas. Odio, ignorancia, Sí, descalificación del otro, de la así es, otra. así O es. sea, estamos Y sin ante, conocerlos, ¿ah? O sea, por lo menos hubieran leído, ¿no? Pero no, o pero es sea, que les estás pidiendo mucho, yo creo. Les estás sí, pidiendo. claro, sí, Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que si aceptaran el reto de leer lo que dicen criticar, inmediatamente se les caería la cara de vergüenza, porque no son personas ignorantes, o sea, digámoslo es, claramente, no son sí, personas que han salido sin ningún nivel educativo, no, 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 son personas que pese a haber estudiado, opinan y escriben lo que escriben como si realmente presumieran que los lectores somos unos estúpidos. Y eso me parece altamente grave, ¿no? Están desvalorizando la capacidad de la inteligencia del lector, ¿no? Evangélico de todo esto y la capacidad también de razonamiento y la capacidad crítica del público en general. O sea, nos ujú, venden una medicina ¿no? en frasquitos, pero son medicinas bambas, ¿no? Porque desgraciadamente no diagnostican bien cuál es el problema. O sea, si el problema es el feminismo y escondemos el verdadero problema del patriarcado, que es, digamos así, mucho más profundo, el feminismo es una alternativa, ¿no? Que se ha construido sobre la base de la práctica, ¿no? De la reflexión, del compromiso de tantas mujeres, no solamente teórico, sino vivencial. ¿Y cómo le vas a, o sea, todos esos años de compromiso los vas a tirar así, ¿no? A arrugar como si fuera un vestido viejo o un papel viejo y botarlo a la basura en aras de justificar
que el patriarcado pues es la envoltura cultural en el que viene el texto bíblico, ¿no? ¿O acaso no has visto los textos patriarcales hermosos que aparecen en el Primer Testamento y en el Segundo Testamento? Entonces, intentando, ¿no?, justificar la envoltura cultural, terminan desacreditando un proceso de lucha frente a un tema de injusticia. Me sorprende que esta gente no es que no vea, sino que no le interese los temas de injusticia que hay detrás de la diferenciación entre hombres y mujeres en su valoración en el mundo, en la iglesia, en el Estado, en la familia. O sea, creo que no estamos contribuyendo a solucionar, estamos empeorando las cosas. Así es, exactamente. El capítulo 8 también es otro tema bien denso, porque habla sobre Biblia y homosexualismo. ¿Qué temas hay aquí? Aparece el concepto doble pecado, homosexualismo del Antiguo Testamento, y estoy muy seguro que van a utilizar la cita de Levítico 19, donde se dice que varón que se eche con varón es abominación. Yo estoy muy seguro. Luego habla sobre la perspectiva bíblica y cristiana. Aquí está Levítico, efectivamente. ¿Ves? Y lo más interesante es la forma de lectura, porque si ves versículos antes y versículos después, aparece la prohibición de, por ejemplo, no juntar dos tipos de hilo o no mezclar dos tipos de semillas, pero esta gente que tiene una mirada fundamentalista destruye la unidad del texto, escoge solo párrafos que le interesa y eso lo trae al presente como verdad absoluta. Sí. Sobre el tema, mira, yo solamente diría que hay serios problemas de traducción. Incluso en las versiones más actualizadas de la Reina Valera hay serios problemas de traducción. No dicho por mí, dicho por un conjunto de biblistas que tienen un acercamiento mucho más completo que el mío y que han producido suficiente material para rectificar, pero desgraciadamente las traductoras, probablemente por no pelearse, ¿no?, por no entrar en confrontación con lo que las iglesias creen, han seguido colocando cosas como homosexuales, afeminados en las traducciones, haciendo un uso indebido y un abuso del texto. Sí. Yo solamente diría, porque no nos da el tiempo para hacer análisis exegético aquí, que quien no sabe distinguir entre esclavitud sexual y una unión afectiva, amorosa y sexual entre dos personas, no tiene criterio para interpretar el texto. O sea, quien no note la diferencia entre lo que es la posición de alguien subordinado, subyugado, que está obligado a prestar servicios sexuales a una persona que tiene mayor poder sobre su vida, una situación de esclavitud sexual, sea esta una esclavitud religiosa, como en el caso de Levítico, o una esclavitud producto del ejercicio del poder, como sería el centurión romano con su país, con su muchachito. Entonces, quien no entienda eso, o sea, está descriteriado, ¿no? Está descriteriado y está hablando, como decimos en lenguaje popular, está hablando piedras, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, piedras en el camino, que a mi modo de ver, lo único que hacen es contribuir a la desvalorización, al descrédito de lo que son orientaciones sexuales distintas a la heterosexual y que indirectamente producen violencia, porque a los machos alfa evangélicos que leen esto, ¿no?, les da ganas entonces de violentar, como decía el inefable Rodolfo González, ¿no? Si ven a dos mujeres teniendo sexo, mátenlas, ¿no? Y claro, después dijo, no, yo estaba citando un texto nada más del Antiguo Testamento, pero en la locura de tanta gente no se da cuenta el inefable Rodolfo González que eso es incitar, ya no ni siquiera indirectamente, sino directamente a la violencia, cuando utilizando un medio como Betel Televisión, Radio Betel o el púlpito de su iglesia, decir eso y que la gente lo escuche, ¿no? Y después leer la letrita chiquita. Ah, pero por si acaso esto era solamente una versión del Antiguo Testamento, ¿ah? No les estoy diciendo que lo hagan. Mira, eso me parece irresponsable, nada pastoral y sumamente ideológico realmente.
Así es, totalmente. Detrás de toda esta pseudo-interpretación de la Biblia, lo que en el fondo hay es homofobia. Homofobia, transfobia, lesbofobia. Y Que en esta el fondo es su homofobia, propio miedo, es el reflejo de su propio claro, es un miedo. miedo, es un miedo irracional. Y lo interesante es que los antiderechos han utilizado este concepto para impulsar la idea de libertad religiosa y derecho a la verdad, como Ah, dice el libro. Es decir, ¿qué entienden ellos por libertad religiosa? La capacidad de poder insultar al diferente, al homosexual, a la comunidad LGBT, o mejor dicho, la libertad de proponer discursos de odio de forma impune. Eso es lo la que ellos libertad de llaman libertad promover religiosa. el odio, la libertad Así de es, promover el odio. Sí, así es. Eso es lo que exactamente. quieren. Esa No es su es, libertad religiosa. recuerda la libertad religiosa en 1800, 1950, cuando los evangélicos no podían casarse, no podían enterrar a sus muertos en el cementerio público, no podían desligarse de la educación católica en los colegios. Esa es la libertad religiosa. Ahora, ¿qué se busca? Poder insultar impunemente a los demás. Así es, así es. Terrible. Capítulo 9 que está muy conectado con el anterior. Y ahí Cierto. ya creo que ahí vamos cerrando porque todavía nos falta bastante. Creo que vamos a tener que hacer Eh, un tercer programa, Miguel. sí, creo que sí, ¿ah? Porque hay todavía bastante tela por cortar. Y hay temas Sí, pues. importantísimos, ¿ah? Pero bueno, vamos a ir viendo. El Ok. tema del capítulo 9 es un tema asociado al tema anterior, es decir, la unión civil y el matrimonio igualitario. Y para esto van a colocar en plataforma el concepto del diseño original del matrimonio. ¿Qué es el diseño original? El diseño bíblico. ¿Qué es eso? Imagino que es recurrir a Adán y Eva, Así ¿no? O sea, que es, es el así diseño es, original, mira, era un hombre, era una mujer, y el método de la unión sexual mediante el coito como la base de la maternidad y de la reproducción del mundo, en el mundo, de la humanidad. Ese es así el es, modelo original. Pero se así es. olvidan de todos los modelos alternativos de sexualidad y de familia que hay en el propio texto de la Biblia. Así es, totalmente. Es Modelos más, tan en el mismo Génesis, escandalosos, ¿no? Sí, así en el es, mismo así es, Génesis. así es. Entonces, ¿en qué quedamos? No sé, realmente es bastante, por Penoso, no ¿no? decir más, sí, realmente triste, ¿no? ¿Cómo pueden impulsar algunos conceptos de manera desesperada? Es como una especie de ansiedad social. Entonces están ansiosos de que todos los seres humanos vivan una vida de acuerdo a su forma de pensar, a sus valores. Y cuando algo se sale de la norma un poquito, empieza la ansiedad, empieza la frustración. Oye, Miguel, pero ¿tú crees realmente que todos y todas los evangélicos creen esto? Ah, definitivamente no. No, bueno, Eh, exonerándonos a nosotros dos, pero digamos, claro, otros y otras que nos están no, oyendo, que están no viendo lo esto, creo. Mira, basta, todavía, basta. no lo creen Eh, todavía. no lo creen. Y yo creo que hay muchos que lo creen de forma intelectual, pero cuando llega la práctica, cuando llegan la vivencia, no lo creen. Y esto lo digo porque yo he trabajado con jóvenes por muchos años y se ve que el discurso es, hay que llegar, bueno, y eso lo dijo incluso Cristian Rosas, el vocero de Con mis hijos no te metas. Él dijo algo que es muy importante. Él dijo, el único método anticonceptivo eficaz y válido es la abstinencia. Claro. Y yo estoy muy seguro que hay mucha gente, jóvenes, que creen eso, que hay que llegar puros al matrimonio y todo lo demás. Pero a la hora de la vida real, no cumplen esto. Porque saben que no es así, que la vida no es como se los ha pintado de manera doctrinal en la iglesia, de manera dogmática. No es así. Empezaste con algo sencillito y puntual. Muy interesante, ¿no? Porque si en lo chiquito, digamos así, aceptamos las posturas alternativas, ¿por qué en los procesos complejos no somos capaces de hacer lo mismo? Así es. Me parece muy interesante. Es que estamos tocando en el fondo
el tema de cómo nos enfrentamos al otro o a la otra, ¿no? Es decir, al que es un poco diferente de nosotros. Mira, podríamos decir porque es diferente de nosotros, porque come diferente que nosotros, porque habla un idioma diferente que nosotros, porque tiene una piel diferente en su coloración, en su pigmentación, diferente a la de nosotros. Entonces te das cuenta que hay como una persecución del homosexual en función de que su orientación sexual es diferente a la de nosotros, que somos más. Y claro, estadísticamente, la orientación heterosexual es mayor en número, en cantidad, pero eso no inhabilita la validez de la pluridimensionalidad de lo que ha creado el Señor. Y nosotros sí, ¿no? Pretendemos irlo cortando, limitando, cansando, hastiando, haciéndolo sentir que no son ciudadanos y ciudadanas, que no tienen derechos, casi que no tienen derecho a existir. O sea, esa labor, ¿no? De ir minando la dignidad de las personas. Mira, le voy a conceder una cosa, aun cuando si estas personas fueran pecadoras, hablemos de gente que está incluso culpables de delitos en la cárcel. O sea, hay que minar su dignidad, su libertad, hay que minar su salud, hay que irlos acabando de a pocos. O sea, ese es el comportamiento cristiano, buqueliano que queremos seguir con las personas que son diferentes. Entonces también matemos a los zurdos, fusilemos a los neurodivergentes, a los niños que son down, no los permitamos vivir, ¿no? Hay una especie de actitud nazista de selección de solamente los más puros, los más fuertes, los más hábiles. Dicen que una sociedad, la calidad de una sociedad se conoce a partir de cómo tratamos a las personas mayores, diríamos en lenguaje coloquial, cómo tratamos a nuestros viejos y cómo tratamos a los que son diferentes. Y creo, siguiendo el pasaje de Daniel, que esta gente ha sido pesada y hallada falta. Miguel, despídenos, por favor. Sí, me has hecho recordar 2 puntos que quiero mencionar para ir cerrando. Hace unos días, el secretario de Salud de Estados Unidos, el señor Kennedy, dijo sobre las personas que presentan el espectro autista, que estas personas no van a tributar. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, era que este grupo de personas, en realidad, no tiene una función social. Como tú has dicho, ¿no? No deberían existir. Eso es lo que ha dicho el secretario de Salud, y es totalmente escandaloso. Y lo segundo es el proyecto de ley sobre la indemnidad sexual. Esto es importante porque en el observatorio estamos siguiendo los proyectos de ley y todo lo demás, y los fundamentalistas utilizan un lenguaje muy jurídico, muy técnico para esconder en el fondo homofobia, transfobia, machismo, violencia. ¿Y qué han hecho? De limpiarse la cara. Recuerda que así es. Recuerda que la congresista Susel Paredes llevó a un evento frisado, Miguel, me has quedado frisado. Ahí estás, otra vez. Dale. Ya. Llevó a personas trans y las alarmas se encendieron y dijeron, hay que cuidar a los niños del Congreso porque los trans pueden hacerles daño. Entonces, ¿cuál es la imagen que tienen del trans? Es un violador en potencia. O sea, realmente. Totalmente. Pero cuando vamos invertimos la balanza y las mujeres dicen, por ejemplo, el Perú, país de violadores, no puede ser, los hombres no son violadores. Pero el trans, para ellos, es absolutamente un peligro potencial. Una máquina los violadores sexual. Están en todas partes. Están en las familias, sí. Están en las iglesias. No necesitamos ver a la comunidad LGBT exclusivamente. Eso es demonizar a un sector de la sociedad civil. Sí. Horrible. Miguel, me voy molesto. Espero que me traigas mejores noticias la próxima indignado. semana. Ya el siguiente número seguro va a ser uno más alegre, más digno. Que Dios te oiga, pero no tengo muchas expectativas todavía. Sí, como va el país y el mundo, está bien difícil. No, y entonces como queremos agradecer a todos. Dale, perdón. Sí, como ese manual.
Y bueno, hay más libros que tenemos ahí en lista de análisis, así que los invitamos a nuestros amigos a que sigan el canal del Observatorio WhatsApp. Ya estaremos colocando en redes la información. Estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook y en WhatsApp. Somos del CIER y este es un programa llamado Cuando la religión entra al poder. Genial, hasta pronto, nos vemos. Nos vemos.